Hola, buenas tardes, comunidad Eduard Forte en español. Eh, Les presento aquí un video sobre un nuevo mod que acabo de hacer, que en realidad no es tan sofisticado como son otros mods. Este simplemente lo que hace es hacer más realista a Dwarf Fortress y además cambiar eh, ca- las razas, hacerlas todas mortales, por supuesto, y todas humanoides, todas como se llama homínidos. Entonces podemos ver que ya no hay enanos, sino que hay neandertal. Ya no hay humanos, sino que hay sapiens sapiens. Eh, ya no hay kobolds, sino que hay Ubak. Y ya no hay elfos, sino que hay hobbits. Ya todos estos humanos responden a características, son mortales, todos. No hace, ninguno hace magia. Si bien el Neant sigue siendo como el enano, no es dependiente del alcohol. eh, y tienen pequeñas diferencias. Sapiens está casi intacto. Eh, el Hobbit es como los elfos, pero tiene la mitad del tamaño y son mortales. Entonces, de tal manera se crea un mundo muy parecido a, al de la era de la de hielo. Y ahí de ahí el nombre de este mod, de Ice Age Civilization, o civilización de la edad de hielo. ¿Por qué este nombre? Bueno, todas estas razas humanas que vemos aquí, excepto por los humanos que estamos pronto a extinguirnos, por supuesto, eh, se extinguieron hace más de 40.000 años, o en el caso neandertal, y el resto hace más de 50.000 años. Bueno, neandertal también puede ser deviociano, por lo tanto podemos considerar de que todos estos humanos o antiguos humanos y humanos modernos, eh, que incluye el Hobbit, porque los Hobbit incluso en Tolkien son humanos, son humanos que vivieron en el sudeste asiático y en Asia oriental. ¿Ya? El Hobbit es basado en el Homo florescensis o hombre de las flores, que es, bueno, aquí lo tenemos, es un humano que vivió en una isla cerca de Java, en el sur en el sur de Asia, en la, bueno, vivían en una isla muy pequeña, no se han encontrado restos, se cree que eran igualmente inteligentes que nosotros, pero claro, como toda especie, son especies muy delicadas, y probablemente los cambios climáticos adelantaron su existencia. ¿Ya? Entonces no serían técnicamente los mismos hobbits que los del Señor de los Anillos, porque consideré que lo más cercano era de que esta especie en específico que vive en el bosque viviera en los bosques, porque tienen brazos bastante grandes, tienen altas características como que les permitirían vivir en el bosque. En este mod salieron muy numerosos. Por ejemplo, este mundo que creé, se puede ver de que están prácticamente en todas partes. Eh, Así que hay muchos hobbits rondando por ahí. Bueno, los Neant o Deviecianos, Neandertals, me parecieron que eran los más parecidos a los enanos. De hecho, es llamativa su distribución geográfica y su relación con Europa. Actualmente estos son humanos sapiens, pero no sapiens sapiens, sapiens neanderthals, ¿ya? Y son descendientes del Heidelbergensis. Eh, este tipo humano claramente no era adicto al alcohol, porque en su vida pudo haber tomado alcohol más allá de una fruta fermentada que se haya comido. Se cree que se extinguió porque necesitaba más calorías que nosotros, unas 200 calorías más, lo que es como una hamburguesa diaria.
y por lo tanto eso hizo que no pasara el filtro de la edad de hielo. Pero eventualmente los europeos tienen una mezcla genética y los melanesios también tienen una relación con los de Vieciano. Por lo tanto, lo que queda de ellos está en nosotros. Y igualmente son nuestros antepasados. Eh, Aún así, hay que decirlo, son diferentes a los Homo sapiens sapiens, que son la especie o subespecie que los absorbió. Homo sapiens sapiens, esta por ejemplo, ven esta persona al medio, ese es Homo sapiens sapiens. Este es Homo sapiens sapiens. Es una, es una raza de humanos, la única que conocemos en la actualidad nosotros en vida, y la única sobreviviente, y lo que no significa que no se pueda extinguir. Eh, es una subespecie humana o raza humana, y cuando hablo de raza humana, si viene un poco arcaico, me refiero a que este es hombre del color rosa que tiene la piel, rosa blanquecino, y este que tiene la piel eh, morena oscura, son de la misma raza, no hay una real diferencia. Son humanos que tienen una gran capacidad de adaptación, pero no son necesariamente más inteligentes que los otros. ¿Ya? Solamente puede ser de que hayan sobrevivido por su gran robustez y liviandad del cuerpo respecto, por ejemplo, al tamaño óptimo que tenían para poder viajar y cazar y todo eso, pero en ningún caso serían humanos, serían la especie humana superior, sino que simplemente fue la que pudo sobrevivir. En el caso del Dwarf Forte se implementaron los sapiens como los humanos y como los goblins. Y como goblins aparecen Dark Sapiens. Por último tenemos al Homo lunesensis o Uvac o Moluso. Estos se intercambian por la civilización. Este Homo lusocensis o Uvac fue encontrado en una isla de las Filipinas. Se considera parecido a Naledi, o es como un tipo Australopithecus. Eh, no hay mucha información sobre esto. De hecho, si ven, aquí aparece mucha información mezclada entre. Eh, pero se sabe que vivían en cuevas. Ojo que eso es una característica muy importante. No todos, no, los Homo sapiens, por ejemplo, son muy malos vivir en cuevas. Ustedes mismos podrían verlo y no a ninguno nos gustaría vivir en una cueva porque no son lugares para nosotros, pero sí algunos otros eh, especies, especies del género Homo sí les gustaba vivir en cuevas, a otros les gustaba vivir en árboles y a otros les gustaba. Los Neandertal son caracterizados, por ejemplo, por vivir en lugares muy fríos, lo que son muy adeptos para hacer, y eran muy musculosos. No necesariamente eran más pequeños que los humanos, pero que los Homo sapiens sapiens, humanos modernos, pero eventualmente sí eran más parecidos a los enanos en muchos de sus aspectos por tener más fuerza y cosas así, un aspecto físico más robusto. Entonces, por lo tanto, si bien en este mundo los enanos, por ejemplo, estos o neanders, eh, tienen características mucho más disminuidas. O sea, no es que escape más lento, no, ni nada, sino que primero que todo no hay lava, ¿ya? No existen tres capas en este mundo, no existen tres capas de cuevas, y la única capa de cueva de cavernas que existe está llena de agua, entonces funciona como una especie de acuífero. Era para que el Dwarf Forte igualmente generara eh,
fortalezas, porque si no hay una capa de cuevas, el Dwarf Fortress no genera fortaleza. Y encontraba que era muy aburrido el Dwarf Fortress jugarlo sin fortaleza y minería. Entonces el mundo es característicamente más superficial. ¿Ya? Pueden ver aquí los Mountain Halls siguen existiendo. ¿Ya? Lo que, claro, este Dwarf Fort, este mod apunta a ser más realista, pero tampoco quitarle todos los aspectos al mismo juego. ¿Ya? Y entonces estos aspectos que podríamos decir que son semi-realistas, como el poder hacer túneles, porque claro, si bien en el mundo moderno es posible, el mundo, una civilización como se presenta en el Dwarf Fortress, que podríamos decir como de edad de bronce o edad de hierro, eh, difícilmente va a poder hacer estructuras tan complejas como esta, ¿ya? Pero como también es una realidad y es una historia alternativa y los Neanderthals no han existido nunca, decidí que esto sería como el aspecto especial de ellos. Eh, Como que los distinguiera como civilización, puesto que al ser más fuerte y además ser más resistente al frío, eh, posiblemente se encerrarían a trabajar mucho más en las montañas debido a su mayor capacidad para vivir en las montañas. Una de las cosas que quiero explicar sobre esto es de que los Neandertal eran prácticamente igual de inteligentes que nosotros, o quizás hasta un poco más inteligentes. Tenían que, si bien claramente su psiqui es diferente, y responde a aspectos biológicos claramente diferentes, eh, podríamos decir que su cultura material es equivalente, por lo tanto sí podrían construir, nada más que ellos no alcanzaron a vivir, a complejizarse. Podríamos decir, pero ¿por qué no alcanzaron a complejizarse? No, no alcanzaron. Los humanos llevamos mucho tiempo complejizándonos en hacer superestructura y por eso pues, llegamos a hacer desde las pirámides para adelante estructuras que son simplemente faraónicas. Eh, si los Neandertal hubiesen sobrevivido, probablemente ellos estarían compartiendo con nosotros. El tema es el tema de la supervivencia, el paso del filtro de la edad de hielo, que es complicadísimo que lo hubiesen pasado, eh, y lamentablemente no llegó a sobrevivir ninguno de nuestros primos cercanos. Lo mismo los Floresman, que serían los elfos, si bien tenían cráneos muy pequeños, también ellos eran muy pequeños. Y su capacidad craneana era bastante pequeña, bastante disminuida. Eso sí, no podía aseverar de que ellos hubiesen sido tan inteligentes como los Homo sapiens. Eh, Quizás para nuestro ojo ellos habrían sido un poquito retardados, estos hobbits. Pero eventualmente, y los otros también, los Subak, eventualmente igual se cree que podían hablar perfectamente, eh, emitir mensajes y cosas así. De hecho, bueno, hasta se sabe que hasta los chimpancés pueden hacer en cierto nivel el manejo de oraciones, así que tampoco es tan difícil que un descendiente erectus, como los hobbits y los subak hubiesen podido eh, comunicarse con nosotros y haberse entendido en algún nivel. Aquí queda, esto queda mixto, ¿ya? Bueno, por ahora estos hobbits, debido a la discrepancia, quedarán como iguales de inteligente que los elfos, lo que es bastante aventajado. Y los subak quedarán como los kobolds, que
mm, no son muy atinados, pero tampoco es que sean tontos, es que simplemente no tienen buenos sistemas de comunicación. Eh, Ambos, los hobbits y los Ubak, son descendientes del Erectus, ¿ya? Y por lo tanto entre ellos son primos. Y los sapiens y los neanderthals son descendientes del género Homo. Son del género Homo, descendientes del Hilderensis, ¿ya? Por lo tanto, y en algún punto estos dos géneros tienen unos centros comunes. Creo que el Homo habilis no voy a entrar en mucho. Eh, la idea, yo en un principio pensé hacerlo con Homo sapiens más conocidos, ¿ya? Y más como Erectus. De hecho, hice una versión en donde habían Erectus y Naledi. Pero ajusté eso porque el problema de que había de que los Erectus y los Naledi se extinguieron alrededor de hace 100.000 y 200.000 años atrás. Y los Neandertal 40.000, los Hobbits 50.000 y los Ubok 50.000. Si bien, claro, los Hobbits y los y los Hobbits que son los Floresiensis y los Ubok que son los Lusos, eh, eh, su población era mucho más disminuida y estaba mucho más localizado geográficamente y habría sido imposible que vivieran en todos estos ecosistemas como se muestra aquí. Es imposible que un hobbit hubiese vivido así. De hecho, también porque, claro, la mayoría de los animales se adaptan muy bien a su ecosistema. Uno de los una de las pocas especies que ha sido capaz de sobrepasar varios y adaptarse a muchos ecosistemas ha sido lo humano, los perros, que son características excepcionales, no es necesariamente lo común y por eso estas otras especies se extinguieron, siendo que incluso llegaron algunas, como por ejemplo los Homo erectus, llegaron a ser los humanos predominantes hace 1 millón de años atrás y luego uno eh, después 1 millón de años después desaparecen, ¿ya? Entonces y claro, decidí que todos fueran de la edad de hielo del año 50.000 antes de Cristo, ¿ya? De tal manera de que todo fuera como cronológicamente conectados, ¿ya? De tal manera de que les diera mayor aspecto de realismo, ¿ya? Lamentablemente tuve que eliminar los necromantes y es algo que me da mucha pena tener que haber eliminado porque es una fuente de conflicto constante entre comunidades. De hecho, me he dado cuenta que ambientalmente los necromantes producen muchas guerras en Dwarf Fortress entre civilizaciones podrían estar en paz si no existiesen. Eh, lo que hace que el escenario sea un montón más pacífico a pesar de agregar zonas eh, malas, perversas, mantenerlas porque existen aquí. Si bien estos haunted biomas, si tienen bien características interesantes, son como zonas semiáridas en general, eh, no tienen grandes características más allá de repente aparecer tormentas cancerígenas y dañinas para la salud. Eh, Me parece interesante su mantenimiento, pero no produce el suficiente conflicto. Y, y de cierta manera las civilizaciones tienen una historia muy creciente. Lo que de cierta manera creo que en la inclusión de los necromantes en Dwarf Fortress claramente es un avance. En un futuro voy a tratar de hacer como necromantes más realistas, de alguna manera, como especies de empresas o algo así,
eh, que llevan a las personas a una situación de semi-muerto. Al contrario de la creencia popular, los zombies no son completamente fantásticos y de hecho provienen de la ideología vudú, eh, donde las personas se les puede transformar en una especie de... A través de venenos se les podía transformar en una especie de esclavo viviente. Tiene que ver mucho con la esclavitud. ¿Ya? Pero lamentablemente no pude incluir, no pude hacer eso, no entendí bien cómo funcionaba el sistema de zombie y me gustaría poder agregarlo en futuras versiones. Me gustaría hacer muchas agregaciones en las futuras versiones, como incluir criaturas fantásticas como inexistentes, pero para esta versión no lo voy a incluir. Puede en este mod embarcar con todas las razas, excepto con los Ubak, por supuesto. Pero yo ahora voy a embarcar con los típicos enanos, quiero embarcar con esta civilización que estoy viendo, quiero expandirla un poco ahí. Quiero que se expanda un poco porque es muy pequeña y quiero probar, quiero mostrarles cómo funciona el sistema de excavación. Entonces, aquí no puedo embarcar. Ya decidí dónde embarcar, quiero embarcar aquí en unas montañas oscuras, pequeñas, muy lejos de mi mountain home, pero empecemos. Aquí estamos, vemos que si bien es un bioma eh, que se ve en el mapa morado, eh, no es nada más que un clima muy árido y rocoso. Y aquí está el río. Eh, Igualmente me gustaría ver cómo generar biomas más interesantes, negativos, sin ponerle características muy fantásticas como lo hace el Dwarf Fortress. Pero en sí este bioma se ve bastante sólido, lo encuentro bastante interesante su forma rocosa, como de cordillera. Entonces vamos a minar, vamos a hacer un pique. Vamos a poner aquí y vamos a bajar a todos los niveles para abajo que tenga. Tiene 15 niveles. Y es probable que tenga acuífero porque el río está al lado. Entonces vamos a ver de que el enanito va a ir y va a excavar. ¿Ya? El Neandertal en este caso. Vamos a ver de que estos son Neandertals y que tienen como descripción a Middle Human Story Homo sapiens Neanderthal, que significa Homo sapiens Neanderthal significa que son del es Homo sapiens. El Neanderthal es Homo sapiens como nosotros somos sapiens sapiens, ¿ya? O the New Sons. Font of Capes and Technology. Ancestor Hilbergensis y se extinguió hace 40.000 años atrás. Podemos ver la leyenda al fondo. Sus pensamientos no van a ser muy diferentes a los de los enanos tradicionales. Parece que no hay. Parece que aquí no hay ni siquiera una. No hay ni siquiera una capa de caverna, lamentablemente. Eh, sí les quiero mostrar ciertas características de estos. Por ejemplo, no, aquí no se nota, pero ya debido a que el Dwarf Fortress no considera de que uno siempre va a llegar a la lava, encontré de que la presencia de combustible era muy rara.
¿ya? Entonces tuve que agregar muchos tipos de carbones, ¿ya? Y en las capas más superficiales. ¿Por qué superficiales? Porque el carbón en general va a estar en las capas donde hubo vida, ¿ya? Por eso siempre va a estar en las capas superficiales de la Tierra, ¿ya? Y en las capas superficiales agregué mucho bismut, de estos dos tipos de carbono, creo que sí. Bismuto se llama uno y el otro es carbón normal. Pero lamentablemente este bioma no tiene nada de carbón. También tiene aplicado el Mod Accelerated que disminuye mucho la cantidad de tipos de minerales porque mejora un montón la velocidad del juego. Eh, no voy a abandonar esta fortaleza porque es un desastre. Bueno, vamos a aprovechar de cómo se llama, hacer un personaje UBAC. Y ahí ya comencé con el personaje UBAC. Este no comenzó en su caverna y partí con muchas vacas. Este es un, no sé qué, porque está, me llama mucho la atención este pueblo. Es un pueblo humano, pero por alguna razón está a la orilla de un cerro. Y ahí estoy viajando. Y este es un, es un, una Neandertal Hitlock. Como ven aquí tienen el mismo comportamiento que los enanos en su patrón de asentamiento. Y voy a tratar de hablar con alguno, a ver. Y no he tenido ningún problema para hablar con él. Se puede decir que no tienen problemas lingüísticos. Igual, aún así, se dedican igual a robar. Eh, Me gustaría mostrar una fortaleza en donde pudiese mostrar en los pisos. Bueno, reembarqué de nuevo y ahora les voy a mostrar una de las características que tiene este mod. Es que puede embarcar en zonas bastante grandes porque al estar en modes mod y con el módulo Accelerated, eh, esto permite un gran rendimiento del juego y además que el territorio no son muy pesados al ser bastante más superficiales. Entonces voy a embarcar en una zona relativamente grande. ¿Lo ven? Esta zona es bastante grande para el Dwarf Fortress. ¿Ven? Tengo mucho terreno. Y los FPS ahí está bajando de 50. Ya, no es lo óptimo. Con la configuración que tengo debería de llegar incluso a 200, pero es bastante bueno para un lugar tan grande. Entonces vamos a hacer un pique nuevamente.
abajo, ahí estoy haciendo el hoyo, y ahí llego al sistema de cavernoso. Se pueden fijar, o incluso está el camino de el camino, y como pueden ver aquí hay agua excepto por el camino. Incluso hay árboles subterráneos propios del Dwarf Fortress que tienen un estatus de semi-reales porque igualmente los árboles son hongos pero mm, claro, sigue siendo ficción. El juego, si bien no tiene aspectos fantásticos imposibles, es muy aburrido sacarle todo lo fantástico. Así que igualmente, cabe decir que para creación de mundos, vamos a abandonar esta fortaleza. Para crear un mundo correctamente y totalmente realista hay que ir a Design New World with Advanced Parameters. ¿Ya? Y el mod incluye una serie de parámetros que crean mundos realistas. ¿Ya? Estos parámetros, eh, porque si no, se va a crear el mundo con zombies y otras diferencias que vamos a ver inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si yo creo una pocket región, ahí vemos que están surgiendo las civilizaciones eh, y ya cayeron. Ya cayó la única civilización neandertal. Podríamos decir que en este mundo los neandertal también están extintos. Una característica importante es que las cavernas, si no las desactivan, no se van a ver. Está desactivado por defecto las cavernas. Entonces ya voy a continuar con este mundo. Ay, no. Ya. Use. La aceptamos. Estos mundos pequeños son bastante buenos. Son bastante rápidos. Y si creamos nuevo mundo, así el normal, el mod va a seguir existiendo, va a seguir influyendo en el mundo, pero el mundo va a ser como un mundo con zombies y con características más fantásticas y con múltiples capas. Y vemos que por ejemplo, que alrededor de aquí hay torres de necromante y van a haber varias capas y todo lo normal. Qué bonito quedó este mundo, quedó muy simétrico. Y podemos ver cómo, por ejemplo, esa torre zombie de repente va y se va a expandir y ah, ahí termina la historia. Pero podemos ver, por ejemplo, de que la torre zombie eh, genera un impacto negativo en todas estas comunidades. ¿Ya? Lo que no sucede aquí en estas también, por ejemplo. Lo que no sucede en el Dwarf Fortress normal. Esto podríamos decir que el Dwarf Fortress realista Ice Age Civilization modo zombies. Aquí vamos a reclamar la fortaleza con unos hobbits. ¿Ya? La fortaleza enana perdida. Entonces vamos a reclamarla. Y ahí reclaim. Entonces podemos ver de que somos de la especie Homo flores species. ¿Ya? A pigment of Homo flores species, extinguido hace 50.000 años atrás. Entonces podemos ver de que estos chiquitines ahora están en control de esta fortaleza neandertal extinta, que ya supuestamente no tiene neandertal. Podemos ver que la fortaleza es pequeña y ya la exploramos. Tiene talleres, puede tener incluso tiene una arquitectura diferente al estar como aplastada
en el mapa superficial tienen como, a veces tienen compartimentos secretos y no tienen la misma arquitectura. Pueden ver, por ejemplo, que este produce como una especie de cancha muy llamativa. Eh, en este caso, por ejemplo, tenemos dos como sacerdotes dentro de esta, que es, uno es hobbit y el otro es humano. Ya, esto es muy llamativo porque puede ser de que esta fortaleza haya caído por una invasión Dark Sapien. Eh, aquí, aquí están, pero es llamativo porque en general no se producen muchos conflictos entre civilizaciones, al menos por lo que tengo entendido. A mí muy pocas veces me ha parecido como en guerra o en skirmishing o, o otro tipo. Eh, y como podemos ver, aquí hay agua. Entonces, claro, las fortalezas de Dwarf Fuertes suponen que tiene que haber al menos una capa para que exista. ¿Ya? Entonces, esta capa, como les mostré, es de agua. Y aquí yo voy. Me acabo de dar cuenta de que los hobbits no son capaces de hacer minería. Así que por lo tanto no va a ser posible poder hacer. ¿Por qué? Porque parece que no tienen pica. Y no tengo cómo hacer una.
Y aquí llegué. Después de un largo viaje a la fortaleza que estaría tomada por los zombies. A ver qué pasa. Ya, y aquí estoy entrando. Y efectivamente hay un zombie. No. Entonces ataquémoslo. O peor es que el zombie no me ataca. Aquí llegué a la base y hay muchos zombies. Y también caballos. Claro, zombies y caballos. La fortaleza pareciera estar como habitada por los zombies, es muy raro. Pero no atacan, son como pacíficos. Bueno, sí. Yo venía a que me mataran y no me mataron. Ya, entonces voy a terminar este video con esta versión del mod de la versión zombie. Que era todo lo que no quería, pero igual la quería mostrar. Eh, Me despido ante todo jugando aquí con el mod en su versión zombie. Eh, pero fracasada también porque no me matan los zombies. Y cualquier colaboración para hacer sobre el mod me dicen, ¿ya? Adiós.